Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con las informaciones y los eventos que marcan el rumbo de la historia. Hoy vamos a conversar sobre las mal llamadas sanciones internacionales, que en honor a la verdad deberían denominarse medidas coercitivas unilaterales. Hay una diferencia entre sanciones y medidas coercitivas unilaterales. Sobre eso y más vamos a estar conversando hoy, a propósito de todo el revuelo que se ha causado a raíz de las declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando reconoció que las sanciones impuestas a Venezuela tenían un fin estrictamente político. Veamos este micro. La Organización de Naciones Unidas define el término de medidas coercitivas unilaterales como aquellas acciones adoptadas por un Estado en particular en contra de los intereses de los gobiernos de otros Estados. En ocasiones, ciertas medidas coercitivas unilaterales pueden repercutir negativamente en los derechos de los habitantes de un Estado para conseguir un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentos, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. En el caso de Venezuela, desde el año 2015 se comenzaron a conocer las primeras medidas coercitivas unilaterales impuestas de manera selectiva por el gobierno de Estados Unidos a ciertas y determinadas personas del alto gobierno venezolano. Las sanciones adoptadas por Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump tuvieron como propósito generar una severa crisis en la sociedad venezolana que forzara a un cambio de la estructura política del Estado. Así lo reconoció el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Efectivamente, en este punto vamos a hacer la distinción entre sanción y medida coercitiva unilateral. Las sanciones pueden ser impuestas según el andamiaje jurídico a nivel internacional únicamente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es la única instancia a nivel internacional autorizada para imponerle sanciones a cualquier país en el mundo, a cualquier estado en el mundo. Las medidas coercitivas unilaterales son decisiones, como su nombre lo indica, unilaterales, tomadas de manera particular por cada uno de los gobiernos para castigar lo que consideran conductas inadecuadas, irrespetuosas o inclusive dañinas para el sistema internacional por parte de algún otro gobierno en este contexto global. Eso es precisamente lo que ha padecido Venezuela desde el año 2015. Las primeras medidas coercitivas unilaterales tenían un carácter estrictamente personal. Quiere decir, iban dirigidas a funcionarios específicos con nombre y apellido. Y generalmente ese tipo de medidas se limitan a la congelación de bienes que puedan estos funcionarios tener en el territorio del país que está imponiendo la medida, o la restricción para ingresar a ese territorio y mucho menos para establecer residencia fija, residencia legal en ese territorio del Estado sancionador, del Estado que está imponiendo el castigo. Lo que hemos tenido en Venezuela son medidas coercitivas unilaterales, porque ninguna de ellas ha sido autorizada ni decidida por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué tan efectivas son esta medida? ¿Logran realmente su objetivo? ¿Hay alguna experiencia a nivel internacional que demuestre que estas medidas han permitido alcanzar el propósito que perseguían? Sobre esto y más vamos a conversar con nuestro invitado el día de hoy desde aquí. Será el economista venezolano Víctor Álvarez, Premio Nacional de Ciencia y creador de la plataforma Pedagogía Económica. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Y tal como lo ofrecimos en la presentación, vamos a conversar con Víctor Álvarez. Él es economista venezolano, es Premio Nacional de Ciencia, fundador de la plataforma Pedagogía Económica. El tema que nos ocupa es lo relativo a las sanciones o medidas coercitivas unilaterales. Hola Víctor, gracias por estar con nosotros. Saludos, Giovanna, y gracias a ti por abrir este espacio para
poder conversar sobre un tema tan importante, ¿no? para el país. Y un tema que no pierde vigencia, ¿no? En primer lugar, porque todavía hay sanciones, o mejor dicho, medidas coercitivas unilaterales que están vigentes. Y en segundo lugar, porque las consecuencias de esas medidas son muy a largo plazo, ¿no? Sí, y consecuencias que no son solamente sobre Venezuela, ¿no? Porque, bueno, las sanciones son contra PDVSA, son contra el Banco Central de Venezuela, contra Bandes, contra la línea aérea venezolana, contra la empresa Minerven, ¿no? Que por supuesto cierran mercados, cierran espacios internacionales, cierran proveedores, cierran clientes y efectivamente hacen daño, ¿no? a la economía nacional. También ha habido efectos colaterales de las sanciones sobre empresas privadas y sobre organizaciones humanitarias que se han visto afectadas al perder proveedores internacionales. Se les han cerrado de manera unilateral las cuentas que tenían en la banca internacional, han perdido mercados, tienen muchísimas dificultades porque prácticamente han sido sacadas, excluidas de cadenas de valor internacional y se han roto redes de suministro, ¿no? Pero también afectan a poderosísimos intereses estadounidenses y europeos, ¿no? Si los tenedores de bono, por ejemplo, de la deuda externa de PDVSA o de la República, no han podido cobrar, ¿no? un solo centavo desde las sanciones, desde que se aplicaron las sanciones financieras, ¿no? Las propias compañías petroleras que tenían inversiones en Venezuela se vieron afectadas por muchos años al prohibírsele cualquier tipo de operación con petróleo venezolano. Todos esos exportadores estadounidenses y europeos que vendían bombas de agua, transformadores eléctricos, que vendían piezas, repuestos, perdieron este mercado y en estos momentos están presionando, ¿no? al Departamento del Tesoro y a la OFAC para que flexibilice esas sanciones que finalmente no cumplieron el objetivo para el cual se aplicaron, que era la de forzar un cambio de gobierno en Venezuela. Bueno, lo dijo el propio expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Que el objetivo de las sanciones era generar una crisis de tal proporción en Venezuela que forzara a un cambio político. Ahora, ¿ha logrado en alguna parte del mundo, en algún momento de la historia, ese propósito, ese mecanismo de las sanciones? ¿Ha logrado cambiar gobiernos definitivamente? Bueno, si a ver vamos, ¿no? Cuba tiene más de 60 años sancionada, bloqueada, y ahí está el mismo régimen. Irán tiene prácticamente desde que comenzó la Revolución Islámica sancionada, y ahí está el mismo régimen, ¿no? China ha sido sancionada, Rusia ha sido sancionada, Corea del Norte ha sido sancionada. Y lo que ha provocado esto más bien es una especie de red internacional de países sancionados, ¿no? que colaboran, cooperan entre sí y se han articulado como un polo, ¿no? que enfrenta quizás con mayor vigor y con mayor poder el desafío que representan las sanciones, y terminan conformando otra geopolítica y otra geoeconomía, ¿no? porque ya vemos cómo las relaciones económicas, comerciales y financieras de Venezuela han aumentado justamente con esa especie de organización mundial del comercio de países sancionados. Entonces, más bien han tenido efectos muy distintos y muy contrarios a los que los sancionadores querían lograr. En los últimos tiempos hemos visto una suerte de flexibilización, sobre todo en algunas medidas que afectan directamente al mercado petrolero venezolano. ¿Esto tiene que ver de alguna forma con las consecuencias de la guerra en Europa, la invasión rusa a Ucrania? Diría con la guerra de Europa, pero también con lo que fue el resultado de las elecciones de medio término en noviembre del año pasado en Estados Unidos, que dejó viva la candidatura de Biden y dejó vivo a los demócratas en el Senado y en el Congreso, ¿no? Recordemos que desde aquel entonces se pensaba que iba a haber una ola roja que iba a barrer a los demócratas, y no fue así. Pues, y en los estudios que se hicieron postelectorales hubo dos razones, ¿no? que pesaron mucho en el voto castigo que sufrieron los candidatos demócratas, que fueron el alza en los precios de la energía y el alza en los precios de los combustibles, ¿no? justamente derivados de el alza de los precios a raíz de la guerra en Ucrania. Entonces, claro, vienen las elecciones presidenciales en el 2024 en Estados Unidos,
Biden acaba de anunciar su aspiración a la reelección. La correlación de fuerzas en el Senado y en el Congreso no quedó tan abrumadoramente a favor de los republicanos. De hecho, siguen controlando el Senado, los demócratas, y eso deja vivas las aspiraciones de Biden y de los demócratas de continuar en el poder, pero para ello necesitan entonces resolver estos dos problemas del alza de los precios de la energía y de los combustibles, y entonces allí es donde el petróleo venezolano se reposiciona y pasa a tener una importancia estratégica, sobre todo porque no olvidemos que con las sanciones al petróleo ruso salieron del mercado estadounidense 678,000 barriles de crudos de petróleo ruso que por sus especificaciones técnicas pueden ser sustituidos por un petróleo como el venezolano. Entonces, por eso he venido planteando que en estos momentos termina siendo más importante, más estratégico incluso para los Estados Unidos el flexibilizar las sanciones que para la propia Venezuela, o para el propio gobierno venezolano más bien. Sin embargo, la gran interrogante aquí, Víctor, es: ¿estaría Venezuela en capacidad de suplir ese vacío que deja Rusia? Porque la capacidad de producción de Venezuela ha mermado muchísimo, inclusive antes de que comenzaran las sanciones. Es más, si revisamos este mapa geopolítico de las sanciones que preparó precisamente el gobierno venezolano, vemos que allí mismo se reconoce que las sanciones comenzaron en el año 2015 y el declive de la industria petrolera comenzó antes del 2015. Correcto. Pero hay otro detalle, y es que las sanciones del 2015 eran sanciones absolutamente personalísimas, no eran Correcto. Sanciones que afectaban ni la capacidad de negociación de Venezuela ni su industria petrolera. No, definitivamente Venezuela no está en capacidad de suplir en estos momentos ese volumen de petróleo ruso, y por eso es que la flexibilización de las sanciones necesariamente tiene que ir acompañada de un proceso de apertura a la inversión privada en la industria petrolera y a un aumento de la participación accionaria del socio privado en las empresas mixtas, porque en estos momentos ni el Estado venezolano ni PDVSA tienen los cuantiosos recursos que se requieren para poder aumentar la extracción de crudos y poder entonces llenar ese vacío que ha dejado el petróleo ruso. Bueno, y eso es lo que está planteado en estos momentos. Ahora, eso requeriría una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que plantea claramente que en el caso de las empresas mixtas, el socio privado puede tener a lo sumo el 49% de las acciones y al Estado se le reserva el 51% del capital en estas empresas mixtas. Entonces eso nos lleva a nosotros a un gran debate nacional donde tenemos necesariamente que construir un nuevo acuerdo en torno a la industria petrolera, donde dejando claro que la propiedad de los yacimientos, la propiedad del recurso natural siempre será de todos los venezolanos, siempre será del Estado, se abra la industria a la inversión privada, porque para poder sacar ese petróleo que está en los yacimientos hay que perforar un pozo con unos taladros que son muy costosos, hay que fabricar una tubería, un oleoducto para llevar ese crudo a unos tanques, hay que construir el tanque, hay que construir esos muelles, y el Estado no tiene esa plata, la tiene es el socio privado, y por eso la revisión de este marco legal y regulatorio que tiene planteado el país por delante. Sobre ese tema quiero que profundicemos al regreso, porque el Estado no tiene ni el dinero ni la tecnología. De hecho, lo que estamos viviendo no es ya hasta cierto punto una suerte de privatización de la industria petrolera. Sobre eso vamos a conversar al regreso. Vamos a una pausa y enseguida volvemos desde aquí. Seguimos conversando con Víctor Álvarez, economista venezolano, Premio Nacional de Ciencias, creador de la plataforma Pedagogía Económica. El tema que nos ocupa hoy es el de las sanciones internacionales o medidas coercitivas unilaterales y su impacto, en este caso, en la economía venezolana. Habíamos dejado, Víctor, en el aire una inquietud que está vinculada precisamente con la dependencia de Venezuela en estos momentos, tanto del recurso financiero internacional como de la tecnología extranjera para poder incrementar nuestra capacidad de producción. ¿No es eso de alguna manera una suerte de internacionalización de la industria petrolera? ¿No es eso una suerte de privatización de facto de la industria petrolera en Venezuela?
Y eso no es malo, ¿no? Creo que internacionalizar la industria o privatizar actividades medulares o conexas de la industria, o sea, abrirlas al capital privado, no es malo para el interés nacional, ¿no? Y yo creo que este debate que el país tiene planteado tiene que hacerse libre de esos prejuicios, ¿no? Donde cada vez que hablamos de internacionalización o de privatización, entonces inmediatamente como que se activa, ¿no?, todo el sistema de defensa y sacamos todo el equipo antimotín para responder a aquello, ¿no?, para ir en contra de aquello. Creo que hay una serie de actividades que están en manos del Estado en estos momentos, o por ejemplo las actividades conexas, ¿no?, que no son para nada ni medulares ni estratégicas, pero bueno, que cuando vino esta ola nacionalista, estatista y de expropiaciones, bueno, hasta el transporte de la gasolina y hasta la distribución de gas doméstico se privatizó y bueno, ya vemos los problemas que eso ha creado, ¿no? Creo que en estos momentos el interés nacional lo que quiere es justamente aprovechar, rentabilizar esos enormes yacimientos de crudos que si no se extraen y si no se procesan, sencillamente se van a quedar allí depositados para siempre y no van a generar los ingresos financieros que el país requiere, no solamente para repotenciar su propia industria petrolera y para levantar la producción de crudos, sino también, bueno, para que se generen los recursos que el país necesita, bueno, para repotenciar el sistema eléctrico, el sistema de agua potable, el sistema de gas doméstico, las telecomunicaciones, para recuperar el sistema público de salud, el sistema de educación, y si para eso tenemos entonces que ir a unas alianzas, a unos nuevos esquemas con socios privados y la nación, los hogares venezolanos, las empresas venezolanas, las instituciones venezolanas terminan siendo favorecidas de estos nuevos pactos y alianzas, bienvenidas sean. Claro. O sea, eso es justamente lo que necesitamos, o sea, ir a un esquema de apertura a la inversión extranjera que ponga los recursos financieros que el país no tiene, que ponga la tecnología que Venezuela no tiene, que ponga el capital humano que Venezuela no tiene y que pueda incorporar en esos nuevos proyectos de inversión la mayor cantidad de contenido nacional, de aportes de la industria nacional en esos proyectos. Eso es bueno para el país. A pesar de que eso sea contrario a los lineamientos de la Revolución Bolivariana que se esgrimieron a principios de la Revolución, en el año 1999. Tan es así que hasta empresas como por ejemplo la de telefonía en Venezuela fue estatizada porque se consideraba que era una empresa estratégica, ¿no? Mucho más la de otros servicios públicos y ni que se diga la de la industria petrolera. Sí. Bueno, y ese viraje que está dando en estos momentos Nicolás Maduro, hacia el gobierno de Nicolás Maduro, pues hacia la apertura a la inversión privada o hacia la privatización, es lo que le está generando a él muchos problemas con factores que formaron parte de la coalición gobernante del llamado Gran Polo Patriótico, ¿no? Donde vemos que muchos de esos movimientos, como el Partido Comunista de Venezuela, Patria para Todos, Tupamaros y otros partidos que participaron de esa coalición, le critican al gobierno de Maduro eso que consideran un bandazo hacia la derecha, pues una entrega del país al gran capital transnacional, bueno, porque están muy ceñidos a ese modelo estatista y nacionalista, y sobre todo estatista, ¿no? Y creo que ya está más que demostrado que ese modelo basado en la propiedad estatal total y absoluta sobre todas las actividades estratégicas, medulares y conexas de la industria petrolera fracasó, llevó a que una industria que estaba dentro de las más poderosas del mundo y que llegaba a extraer más de 3 millones de barriles diarios de petróleo, apenas está en 650.000, 700.000. Entonces, volver a recuperar la producción nacional de petróleo para rentabilizar ese recurso que está en el subsuelo y generar los recursos que el país necesita, va a significar revisar todas esas ideas viejas, todas esas ideas muertas y poner al país en sintonía con la manera como hoy en día se dirige el negocio petrolero, que es con mucha
inversión privada, dejando claro que la propiedad del recurso será de todos los venezolanos, será del Estado. Ese mismo viraje que tú mencionas es el que le permitió a la economía venezolana un crecimiento importante durante el año 2022, y eso hay que destacarlo. Claro, Maduro finalmente, también presionado por su necesidad de sobrevivencia, se vio obligado a aplicar un programa de reformas económicas, bueno, a la usanza, ¿no? Claro. de los que solía imponer el Fondo Monetario Internacional para desembolsar los recursos. No solamente que él lo aplicó sin poder tener acceso a los recursos financieros, pero de hecho ha llevado a cabo un proceso de apertura del mercado interno a importaciones sin arancel, que es lo que ha permitido esta sensación de vencer la escasez, ¿no? Porque hoy en día se consiguen muchos productos importados que se traen sin pagar arancel y sin pagar IVA, y que son los que se consiguen en los bodegones, en los supermercados. Llevó a cabo un proceso de privatización también de empresas que ya no podía seguir sosteniendo con emisiones de dinero inflacionario. Llevó a cabo el desmontaje del control de cambios y el desmontaje del control del precio, permitió una dolarización de facto, ha levantado una serie de regulaciones y de controles que provocaban un ambiente de asfixia regulatoria en el país, y efectivamente, como lo apuntabas, es lo que ha permitido esta recuperación económica, que sigue siendo muy inestable, que no se ha consolidado porque todavía quedan muchas cosas por hacer. 1.000.000 de gracias, Víctor, por estar con nosotros. Víctor Álvarez, economista, Premio Nacional de Ciencias, venezolano, creador de la plataforma Pedagogía Económica. Mis conclusiones sobre este tema. Sin lugar a dudas, las sanciones internacionales, o mejor conocidas como las medidas coercitivas unilaterales, el cual es su nombre correcto, han generado un cambio en la estructura del sistema internacional. Han propiciado la formación de un nuevo centro de poder que está prácticamente dominado por todas las economías y los gobiernos sancionados del mundo, que se unieron para hacerle frente a lo que denominan como el mundo occidental, que es precisamente el sector sancionador. Pero no solo ha generado cambios en el sistema internacional, ha generado cambios también a nivel interno. A nivel interno, el Estado venezolano ha tenido que hacer acomodos, ajustes en su política económica para poder vencer todos los escollos, retos y obstáculos que presentaron las medidas coercitivas unilaterales. Será hasta una próxima entrega desde aquí.